Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy estoy muy contento de recibirte en este nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar compartiendo contigo aquí historias que, al igual que en el capítulo anterior, son diferentes entre sí, pero apuesto que más de una te dejará igual o más impactado que yo. Sin nada más que decirte, te doy la bienvenida. Acompáñame a escuchar la primera historia. Hola. Yo también me dedico a la producción audiovisual y a la locución. Es bien sabido que personas como nosotros pasamos mucho tiempo en cabina cuando estamos grabando algún proyecto grande. Mi historia sucede hace como 3 años, en pandemia, cuando los audiolibros se vendían bastante y yo aprovechaba para grabar y narrar algunos. Un día como cualquier otro, preparé mi equipo, prendí el programa de grabación, ajusté el micrófono, me tomé un café y tenía preparado el libro La chica gris, un muy buen libro de terror. Yo nunca había narrado terror. Me decidí a hacerlo porque ya me había aburrido del romanticismo de otros libros. Fue aproximadamente a la mitad de la narración que comencé a notar que las luces de mi estudio parpadeaban sin razón. Primero no le tomé importancia, pues creí que había algún tipo de falla eléctrica o algo similar. Mi cabina está construida a la mitad de una habitación y la tengo separada por una puerta de madera. Como dije, continué grabando de manera normal cuando escuché un ligero golpe en mi puerta. Creí que había sido mi gato, pues solamente vivo con él. Así que reinicié toda la toma y continué grabando. Recién había reiniciado la toma, las luces de mi cabina se apagaron de la nada. Pero yo continué grabando. Terminé el libro unas cuantas horas después con repentinos fallos en la electricidad al momento de grabar, pero como dije, creí que era algo totalmente ajeno a mí o a lo que estaba haciendo. Al día siguiente, cuando iba a realizar la postproducción, me pude percatar de algunas cosas mientras escuchaba la grabación. Y es que esta se guardó con constantes interferencias y sonidos como de estática, siendo que mi equipo y mi cabina están organizados para que estos sonidos no existan y no se puedan llegar a meter de ninguna manera al momento de grabar. Si bien estaba confundido con estas interferencias, mi gran sorpresa vino mucho más adelante en la grabación, pues en el momento en donde habían tocado mi puerta, el micrófono dejó de funcionar momentáneamente. Además, cuando repetí la toma, se pudo escuchar una respiración que de ninguna manera fue la mía. Me costó mucho trabajo volver a grabar terror por eso que me pasó. Sí quedé algo asustado. No me ha vuelto a pasar, afortunadamente, algo así desde ese entonces, ni con cuentos de terror, ni con ningún otro tipo de cuento. He escuchado de parte de personas conocedoras en el tema que cuando se presenta un tipo de fenómeno similar, en ocasiones los campos electromagnéticos y aparatos como cámaras o micrófonos se ven afectados por este tipo de apariciones. Brevemente yo te quiero platicar que en una ocasión que estaba grabando un episodio de este mismo podcast, una pluma que tenía en mi escritorio en ese momento se giró levemente sin que yo siquiera la manipulara o moviera el mismo escritorio. En el momento fue algo que simple y sencillamente se me hizo curioso. Pero de igual manera, hay ocasiones en las que grabo por las noches y llego a sentirme observado, sin que haya nadie acompañándome en ese momento, pero quién sabe, tal vez solo son sugestiones mías. Sin nada más que agregar, por el momento, te pido que me acompañes a escuchar la siguiente historia. Es enviada por una persona anónima. Mi abuela, una devota creyente de Dios, siempre nos contaba que a eso de las 3 de la madrugada escuchaba a las brujas arriba de la casa. Por aquel entonces yo tendría unos 6 años, pero recuerdo perfectamente. Después de medianoche, comenzábamos a escuchar el inquietante sonido de un pavo, caminando sobre el techo con sus patas golpeando rítmicamente las láminas. Era un sonido claro y perturbador. Pasaron los días y cada mañana mi abuela amanecía con moretones en su cuerpo, murmurando que las brujas la chupaban. Sus palabras me llenaban de miedo y trataba de ignorar algunos ruidos, pero siempre estaban ahí. Hasta que en una madrugada pasó algo totalmente diferente. Esa noche, el pavo no se quedó en el techo, lo escuché dentro de la casa. Y aunque quería dormir, el ruido de sus patas me mantenía despierto. Abrí los ojos lentamente, temblando de miedo, y vi a un pavo negro y enorme. Estaba dentro de la habitación,
posando sobre el cuerpo de mi abuela. Claramente se notaba que ese ser no era bueno. Sus ojos brillaban con un resplandor maligno y su pico se movía, como si estuviera susurrando algunas palabras que no lograba comprender. La oscuridad parecía envolverlo y su sombra se alargaba y retorcía en las paredes. El pavo se subió al cuerpo de mi abuela. Sus garras se aferraban a su piel. Mi abuela hizo unos sonidos muy extraños mientras estaba dormida, pero podía ver que le dolía. Yo no podía moverme, no podía gritar. La imagen simple y sencillamente se quedó grabada en mi mente. Amaneció y mi abuela despertó cubierta de moretones y con una expresión de dolor en su rostro. En los días siguientes esa imagen no me abandonaba. Un día, mientras el sol estaba iluminando el horizonte, vi a una señora salir de nuestra casa. Era una mujer que vivía cerca y siempre se mantenía apartada de los demás. La gente del pueblo la evitaba, pues decían que era una persona rara. A los pocos días, la encontraron muerta en otro rancho. Mi abuelo nos dijo con una voz temblorosa que era la mujer que la había estado chupando todas las noches. Aquel pavo negro que había visto no era más que la forma que tomaba ese ser para acecharla. Habría sido una mujer nahual, una criatura oscura que cambiaba de forma para alimentarse de la sangre de los más vulnerables. Desde entonces, nadie en el pueblo osó a acercarse a su casa abandonada. Decían que se escuchaban cosas raras al caer la noche. Nadie quería ver si era verdad. Nadie quería desafiar la leyenda de la bruja que había aterrorizado a mi abuela y al pueblo entero. Los casos relacionados con estas especies de seres mágicos, popularmente conocidos como nahuales, son más que comunes de las leyendas pueblerinas de México. Esta historia resultó muy inquietante a mi parecer, así que con gusto, en un próximo episodio, podríamos dedicarnos única y exclusivamente a compartir historias relacionadas acerca de estos seres. Acompáñame a escuchar la última historia del capítulo del día de hoy. Esta historia es enviada por Víctor Fernández a través de Instagram. Quiero compartir mi caso. Y es que no es que yo lo asimile tanto con algo paranormal, pues creo que es algo a lo que ya me acostumbré. Yo actualmente vivo con mi abuela en una casa muy vieja. Llevo viviendo con ella desde los 12 años y actualmente tengo 29. Esta casa está localizada cerca de Jalapa, en Veracruz, a unas cuantas calles del mero centro. Antiguamente, la planta baja era una cantina que manejaban los padres de mi abuelita, quien a día de hoy tiene poco más de 80 años. Ella me cuenta que todavía recuerda que cuando ella era niña, la ponían a lavar los platos y llevar los pedidos de las mesas, y que también recuerda el ambiente de ese tiempo. Yo trabajo desde la casa para una empresa en el extranjero y tengo mi estudio en lo que anteriormente era un cuarto de servicio, en un patio afuera de la planta baja. En ocasiones me quedo dormido hasta tarde por los horarios que a veces maneja la empresa. En esta casa, durante las madrugadas, a eso de las 2 o 3 de la mañana, es común escuchar que se mueven cosas. Se escuchan pasos, murmullos y en ocasiones risas. Todo esto en lo que hoy es el comedor, anteriormente la cantina. Yo recuerdo que desde niño escuchaba este tipo de cosas a altas horas de la noche y mi abuelita está más que acostumbrada. Ella desde siempre me dijo que es la energía de los que alguna vez fueron a la cantina, pero que mientras no nos espanten o no nos hagan daño, no hay problema. Resulta curioso, chistoso, cómo algunas personas pueden llegar a acostumbrarse a vivir con este tipo de fenómenos en sus hogares. Sin duda, se aprende a vivir en estos espacios. Yo te recuerdo que puedes compartirme tu historia para poder compartirla, valga la redundancia, en este podcast en un futuro. Sin nada más que decirte, espero tu historia a través de mi correo electrónico espectropodcast@gmail.com, espectro con K, y a través de mi Instagram también. Estamos próximos a abrir ya la página de Facebook para este podcast, así que les estaré avisando cuando esta vaya a estar disponible. También se estarán subiendo los formatos en esta plataforma. Y sin nada más que agregar, te deseo una excelente semana. Muchísimas gracias por haberme escuchado.